nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues cuando se trata de que el sacerdote hable en la misa, hay diferentes maneras de hablar. La primera cosa sería hacer una apología, que significa defender un asunto importante, cualquiera. Podría ser un panegírico. Un panegírico no es otra cosa que desarrollar un tema en particular, cualquier cosa, de la fe, de la doctrina de la Iglesia, por fuera. Podría ser un sermón común, ¿verdad? Así de lo que al sacerdote se le ocurre decir, ¿verdad? Y por último, lo que nosotros conocemos ahora, que antes no se conocía, es como homilía. Y la homilía, propiamente hablando, es una conversación familiar. Una conversación familiar. Y lo que yo digo en la homilía tiene que ver con ustedes. No es algo que el Padre dice allá, ¿verdad? ¿Sí? No es algo que yo tengo que hacer. La homilía no es parte de la misa. La predicación no es parte de la misa. Porque ustedes bien podrían venir a misa sin que el Padre dijera nada. Entonces, en la homilía, en la conversación familiar, yo tengo que hablar con ustedes. Es decir, juntos tratamos un asunto importante. Para que esto suceda, para que haya una conversación familiar, lo primero que tiene que haber es que haya interés de ustedes e interés propio mío. ¿Sí? Mas, sin embargo, ¿para cuántos de ustedes venir a misa el domingo es una cosa que hacen el domingo? Nada más, independientemente de lo que el Padrecito diga. Es decir, como si lo que yo dijera fuera irrelevante. Esa no es la realidad. Aquí venimos en la homilía a tratar cosas importantes. Y una cosa importante es la vocación, la naturaleza propia del cristiano. ¿Quiénes somos nosotros? Yo quisiera que hoy, cuando termináramos la misa, nosotros nos fuéramos con una idea clara y precisa de cuál es nuestra identidad como cristianos. ¿Sí? Y San Pablo, en la segunda lectura, dice que el cuerpo es para el Señor. El cuerpo es para el Señor. Es decir, que nos debemos a Dios en sacrificio o como sacrificio. Y ya, para mí decir esto, ya lo digo todo. Nos debemos a Dios en sacrificio o como sacrificio. ¿Por qué? Porque a cada uno le debemos lo que nos da. Y lo que recibimos es lo mismo que debemos devolver. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cómo nos lo ha dado Dios? Dice el Evangelio: Dios amó tanto al mundo que le dio a su propio Hijo unigénito. ¿Y cómo nos lo dio? Aquí lo vemos frente a nosotros, como víctima, colgado en una cruz. Sí, con una corona de espinas. Eso es lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que nosotros hemos de devolverle?
Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque a fin de cuentas, el cuerpo siempre lo sacrificamos. El cuerpo siempre lo ofrecemos en sacrificio. Esa no es la pregunta, esa no es la cuestión, ese no es el problema. El problema es a quién le ofrecemos como sacrificio nuestro cuerpo. Si a Dios o a Satanás. Entonces yo bien podría preguntarles ahorita, cada uno, ¿a quién le están ofreciendo ustedes el cuerpo? Sí. Y en vez de ofrecerle nuestro cuerpo en sacrificio, podríamos ofrecerle víctimas, como se decía en el Antiguo Testamento. Pero no es eso lo que quiere Dios. Lo que Dios nos pide es el sacrificio de nuestras pasiones, ofrecerle nuestro cuerpo muerto al pecado. Muerto al pecado, purificado por la gracia. Dice San Juan Crisóstomo, o pregunta San Juan Crisóstomo, ¿cómo se hace víctima el cuerpo? Dice que los ojos no miren nada malo y que la lengua no diga nada malo. ¿Creen ustedes que eso es mucho? ¿Sería mucho ofrecerle eso a Dios? Si ya lo hacen, es decir, la vista y la lengua ya la sacrifican, pero no a Dios. Sí. Entonces, dice San Pablo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Sí. Entonces, mientras no ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo, dice San Agustín, mientras no ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo como una víctima pura, no hablemos de que somos cristianos. Es decir, que, dice San Agustín, uno no puede llamarse cristiano si uno vive esclavo del pecado. Es decir, nos llamamos cristianos, ¿por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Sí. Es necesario que el que nos vea, dice San Agustín, vea a Cristo. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? La vida de Cristo fue un holocausto, una cruz. ¿De dónde viene la palabra cristiano? De Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Cristianos. Fíjense, los 3 primeros siglos de la Iglesia, para los cristianos, ser mártir y ser cristiano era exactamente lo mismo. Es decir, que yo me hacía cristiano, me bautizaba para ser martirizado. ¿Como quién? Como Cristo. Sí. Entonces, una vida cómoda, regalada, fácil, para los 3 primeros siglos de cristianos, era una aberración. Eso es cosa que nosotros hemos hecho.